Vamos rumbo al tramo final de este congreso. Vamos a presentarles el tema, es transición hacia modelos de gestión más sostenibles. Van a estar con nosotros Valentina de Marco, ingeniera ambiental, magíster en energía para el desarrollo sostenible, es coordinadora de alianzas y proyectos internacionales en la Red Argentina de Municipios frente al cambio climático. También van a estar con nosotros Patricia Hinschotz, doctora en Ciencias Biológicas, consultora senior en Sostenibilidad y Gestión Ambiental, experta en Cambio Climático, Políticas Ambientales y Desarrollo de Capacidades, gerente de Cambio Climático en el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. En primer término, recibimos a Valentina de Marco. Valentina, muy buenas tardes, bienvenida. Vas en busca del micrófono, el interruptor hacia arriba y lo probamos. Perfecto. Ahí está. Permiso. Vamos a probar. Excelente. Bueno, buenas tardes a todos. Yo soy Valentina de Marco, soy coordinadora de alianzas y proyectos internacionales en la Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climático. Y bueno, está interesante que me haya tocado el final, porque a lo largo de todo el Congreso se estuvo hablando de todo el marco normativo, el marco global sobre el cambio climático, qué es, cómo se está abordando desde el sector privado, desde los jóvenes, estuvimos Federico hablando también, desde Naciones Unidas, también vimos cómo pensar un poco por fuera de la caja, y bueno, ahora me toca a mí que voy a traer un enfoque mucho más terrenal sobre cómo abordar el cambio climático desde la gestión pública municipal. Bueno, y mi idea era poder brindarles herramientas concretas, ¿no? Para poder buscar una transición hacia modelos de gestión más sostenibles. Yo les voy a brindar herramientas e instrumentos que usamos para la gestión pública municipal, pero también un poco para el sector privado y para la sociedad civil. Bien, para comenzar, muy brevemente les voy a comentar sobre la organización en la que trabajo, la Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climático, también conocida como la RAMCC o la RAMC. Somos una red de más de 260 municipios argentinos que impulsa y coordina políticas públicas locales de lucha contra el cambio climático. Estos municipios están distribuidos en 19 de las 23 provincias que componen a nuestro país, por lo tanto, trabajamos con realidades geográficas, políticas, sociales y económicas muy diversas, abordando ciudades que tienen más de 1 millón de habitantes, como Rosario, por ejemplo, así como también pequeñas comunas del interior de nuestro país que no llegan a los 3.000 habitantes. El principal objetivo de la red es el de implementar programas o proyectos que estén relacionados con este combate contra el cambio climático a través de la movilización de fondos locales, nacionales e internacionales. Y finalmente, nuestra visión es la de brindar apoyo técnico a los gobiernos locales para que puedan transicionar hacia nuevos modelos de gestión que estén basados en una participación ciudadana activa, en la descentralización del poder y de la toma de decisiones, en un uso más eficiente de los recursos, en la reducción de las desigualdades y en la adquisición de compromisos internacionales que puedan tener impacto a nivel local. Ahora sí, vamos a pasar a la presentación del día de hoy. Como les dije, les voy a dar herramientas para buscar una transición hacia modelos de gestión públicas municipales más sustentables. ¿Por qué este enfoque municipal? ¿Por qué trabajamos a nivel local, a nivel gobiernos locales? La fuente que genera el cambio climático, como todos los presentes deben saber, es el aumento de la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera, ¿no? Esta concentración de gases hace que incremente la temperatura media global, que es lo que se conoce como el calentamiento global, lo que conlleva a variaciones en el clima, que es el fenómeno del cambio climático. Además, una de las principales actividades que genera estas emisiones de gases de efecto invernadero es la producción de energía. Les cuento esto ¿por qué? Porque las ciudades y los municipios concentran más del 70% de las emisiones de gases de efecto invernadero, concentran más del 60% del consumo de energía a nivel mundial
y concentran más del 50% de la población. Entonces, fíjense qué estratégico que es abordar al cambio climático desde un enfoque de abajo hacia arriba, desde un nivel más terrenal, de ciudad, de gobierno local, ¿sí?, subnacional. Además, bueno, los gobiernos locales son los que mejor conocen cuáles son los desafíos y las oportunidades del territorio. Son las autoridades más cercanas a las ciudadanías y son los que tienen que brindar respuesta, en primer lugar, ante las emergencias climáticas que van surgiendo. Incendios, sequías, inundaciones y demás que afectan directamente a las poblaciones. Bien, entonces, lo que yo les voy a proponer es un modelo en el cual se puede abordar al cambio climático con este enfoque justamente de buscar una transición hacia modelos más sostenibles. Este modelo comienza con una planificación de la acción climática. Acá lo que vamos a hacer es conocer la situación de los territorios, saber en dónde estamos parados en cuanto al cambio climático, qué tan partícipes somos, ¿sí?, qué tanto estamos contaminando e influyendo en este fenómeno y cómo nos está afectando. Y vamos a planificar cuál es la mejor forma para actuar al respecto. Ya lo vamos a ver un poco más en profundidad. Después vamos a pasar a la validación internacional. Y es muy interesante que me precedió Inés, porque justamente esta validación se busca con el reporte. El cambio climático nos afecta a todos, a nivel global. Nos afecta a toda la humanidad y toda la humanidad somos responsables justamente de la emisión de gases de efecto invernadero, de seguir incrementando esta concentración de gases, ¿no? Por lo tanto, todos tenemos que actuar. El tema es que tenemos que hablar en un mismo lenguaje. ¿A qué me refiero? Tenemos que usar una misma metodología de cálculos, tenemos que definir estándares a nivel global, porque si no, no podemos comparar y analizar información, si no, cada uno va a hacer como le parezca y la forma en la que pueda, y no vamos a poder entrecruzar e intercambiar información, ni poder medir y comparar esto para poder justamente trabajar colectivamente en esta lucha que a todos nos compete. Así que para eso vamos a buscar la validación internacional a través del reporte. Después, entonces, ya tenemos la información de base de cómo estamos influyendo y afectando en cuanto al cambio climático, cómo nos está impactando a nosotros en nuestros territorios. Ya hicimos transparente nuestra información, planificamos, la validamos a nivel internacional, ahora tenemos que implementarla. Una vez que tenemos la planificación, esto necesitamos recursos financieros, ¿sí? Entonces, yo les voy a brindar algunos instrumentos en los cuales se puede invertir con el dinero de los propios municipios, buscando mejor acceso a tecnologías para el cambio climático, pero también para buscar financiamiento externo, ¿sí? Ya tenemos implementada también algunas de las acciones de mitigación y adaptación que hemos definido en nuestra planificación climática. A los 2 años vamos a tener que revisar y actualizar esta información, justamente en búsqueda siempre de esta mejora continua, de que nunca termine el ciclo. Vamos a volver a medir, a ver ahora con toda esta acción que ya implementamos, de vuelta, ahora cómo estamos influyendo en el cambio climático. Bajamos las emisiones de gases de efecto invernadero, mejoramos nuestra resiliencia, nuestra exposición, nuestra susceptibilidad a vernos afectados por las amenazas climáticas, ¿sí? Así que nuevamente vamos a hacer el proceso de medir la información, de planificar la acción climática de la nueva situación del municipio, de la ciudad, de la provincia o unidad terrenal que en la que estemos actuando. Vamos a transparentar esta información, validarla, a implementarla y hacer todo este ciclo de mejora continua. Cada 2 años se recomienda. Y en el medio, fíjense que les pongo la articulación multiactor, porque justamente el fenómeno del cambio climático no compete a una sola persona, nos compete a todos como humanidad, somos todos responsables y nos afecta a todos. Entonces tenemos que actuar todos, toda la sociedad, sector privado, sector público, sociedad civil, de manera multinivel, desde los municipios, ciudades, provincia, nación, a nivel global, internacional, de manera multisector. Esto no compete solamente al área del medio ambiente, ¿sí?
El área de energía también genera emisiones, el área de transporte genera emisiones, vamos a necesitar infraestructura, vamos a tener que trabajar desde obras públicas, vamos a tener que trabajarlo desde la educación, desde la salud. Así que bueno, también es un aspecto totalmente multisectorial, multiactor, multidisciplinario y multinivel. Ahora sí pasamos entonces a las herramientas. Para planificar la acción climática, lo que nosotros hacemos desde la red son planes locales de acción climática. Estos son documentos que abordan de manera integral a la mitigación y a la adaptación al cambio climático. ¿Qué es la mitigación? Son todas las acciones que nosotros hagamos para reducir los gases de efecto invernadero, ¿sí? Sin embargo, si bien tenemos que luchar para reducir esos gases de efecto invernadero, que actuar para esto, también hay otra realidad. El cambio climático ya está sucediendo. Las inundaciones, la sequía, fíjense los incendios en Corrientes, la bajante del río Paraná, Río Negro está en sequía hace como 15 años, bueno, por citar algunos ejemplos que tenemos muy cercanamente. Entonces también tenemos que adaptarnos, tenemos que disminuir el nivel de exposición o de susceptibilidad de la población ante estas amenazas climáticas que ya están sucediendo, ¿sí? Entonces, vamos a hacer un plan integral de acción climática. Consisten de 3 etapas, una de diagnóstico, otra de establecimiento de objetivos y finalmente definición de acciones y políticas. En el diagnóstico para la mitigación del cambio climático vamos a hacer un inventario de gases de efecto invernadero. Esto ya lo había comentado previamente Lourdes. Un inventario de gases de efecto invernadero lo que nos da es la información de cuáles son todas las actividades que se llevan a cabo dentro de la delimitación de la ciudad que emiten gases de efecto invernadero y en qué medida lo hacen. Es sumamente relevante la información que nos da el inventario porque nos va a permitir tomar las decisiones más estratégicas, hacer las inversiones más adecuadas y más efectivas. Si nosotros vemos que la mayor cantidad de emisiones la tenemos en el sector de energía, por ejemplo, vamos a nuestro inventario, vamos a ver en qué parte de energía, en la parte de consumo de energía eléctrica, de gas natural, de gas licuado de petróleo, consumo de energía eléctrica. Seguimos en nuestro inventario. ¿En qué parte de consumo de energía eléctrica? ¿En dónde? En el sector comercial, en edificios públicos municipales, en el sector residencial, en el sector residencial. Entonces, fíjense qué valioso es contar con esta información para saber a dónde apuntar primero las inversiones, dónde van a tener mayor impacto, ¿no? Vamos entonces a definir políticas y normativas sobre el sector residencial y el consumo de energía, en la envolvente térmica, a poner incentivos y trabas para el consumo eléctrico y demás. Bien, una vez que contamos con toda esta información, vamos a definir entonces las metas a corto, a mediano y a largo plazo y cuáles son las acciones y las políticas que vamos a llevar adelante para cumplir con esas metas. Estas metas recomendamos que estén alineadas con las NDC, las contribuciones determinadas a nivel nacional, fijadas por el país, y también con las metas que se estén fijando las provincias en sus planes de respuesta al cambio climático, que ya están llevando adelante. ¿Por qué? Para poder después aprovechar todos los incentivos o trabas que vayan poniendo en los diferentes niveles, ¿no? Bien, y en cuanto a la parte de adaptación, en el diagnóstico lo que vamos a hacer es mapear y entender dónde está la población más vulnerable, la población más susceptible a verse afectada por los efectos del cambio climático. ¿Y por qué es vulnerable? Si es por el nivel de pobreza, por el nivel de educación, por la cercanía a centros de salud, porque está al lado de un río, ¿sí? Por la condición y la estructura y los materiales con los que están construidos sus hogares. Esa es información que vamos a tener que recopilar para nuestra evaluación de la vulnerabilidad social y la vamos a mapear. Y por otro lado también vamos a investigar cuáles son las amenazas climáticas pasadas, presentes y proyectadas para el municipio, sequías, incendios, inundaciones. Cuando entrecruzamos esta información, si tenemos, por ejemplo, un río que tiene la amenaza climática de que suele inundarse y tenemos población vulnerable que vive en la costa del río, entonces vamos a tener ahí un nivel de riesgo alto, vamos a tener un color rojo en nuestro mapa y también esta información justamente es necesaria y sumamente valiosa para los tomadores de decisiones, para que entiendan a dónde está
la emergencia, a dónde hacer las principales obras de infraestructura, a dónde poner la mayor relevancia y las principales inversiones, ¿no? Y bueno, y después también vamos a definir entonces los objetivos a corto, mediano, largo plazo y las acciones y políticas más adecuadas a la realidad del territorio. Bien, para la validación internacional, como les comenté, tenemos que buscar estar alineados con las metodologías de cálculo y de reporte que se usan a nivel global. Entonces acá les dejo un ejemplo para poder, una plataforma a nivel mundial que se utiliza muchísimo para el sector privado y para el sector público es la de CDP. Acá cuentan con un equipo técnico donde ustedes pueden inscribirse, directamente vuelcan toda la información que tienen sobre cambio climático, van a tener que seguir con todos los estándares y requisitos que se les pida para completar esta información, y ellos les van a dar la validación internacional de toda esa información o les van a corregir qué es lo que les está faltando, qué estándares no están siguiendo todavía. Bien, y a la derecha les dejo una alianza estratégica para los que estén en la parte del sector de la gestión pública a nivel municipal. Es muy interesante formar alianzas estratégicas, alianzas internacionales. Este es un ejemplo que les brindo nomás, el Pacto Global de Alcaldes por el Clima y la Energía, para poder mantenerse al día y actualizados con qué es lo que qué tecnologías están utilizando en otros países, qué metodologías están utilizando en otros países, no quedarse solamente con lo que ya conocen o con los estándares que se suelen usar o que se nos requieren a nivel global, sino que también está bueno generar intercambios para acelerar la acción climática. Entonces, por ejemplo, un municipio de Argentina que quiere llevar a cabo acciones de eficiencia energética, es muy interesante que conozca qué es lo que se está haciendo en municipios o ciudades de otros países que ya hayan llevado a cabo acciones al respecto y tengan sus lecciones aprendidas, estudios, análisis, reportes, ¿no? Para poder acelerar así la acción climática. Bien, entonces dijimos, ya tenemos nuestro plan local de acción climática, tenemos nuestro diagnóstico, toda la información de base. Para poder tomar las mejores decisiones, ya definimos objetivos, ya definimos también cuáles son las acciones de mitigación y de adaptación que vamos a llevar a cabo para abordar el cambio climático a nivel local. Ahora entonces tenemos que implementarlo. Es muy difícil a nivel municipal contar con los recursos económicos necesarios para poder llevar a cabo todas las acciones de mitigación y de adaptación que se definen para abordar el cambio climático. Cuando les estoy diciendo que es un fenómeno que se tiene que abordar desde todos los sectores, no solamente desde el medio ambiente. Entonces, por eso es importante que desarrollen diferentes incentivos, herramientas y demás que puedan apoyar a estos gobiernos locales para que implementen estas acciones. Una opción es acudir al financiamiento externo. Como nombraban en uno de los paneles anteriores, el Acuerdo de París establece que los países más desarrollados tienen que brindar apoyo financiero a los que están en vías de desarrollo para que puedan implementar su acción climática. En ese sentido es que varios países lo que hacen es brindar convocatorias continuamente relacionadas con el cambio climático. Entonces acá lo que tienen que hacer, como les decía antes, formen parte de diferentes alianzas internacionales relacionadas con el cambio climático y ahí van a tener un montón de información sobre cuáles son las convocatorias que están presentes hoy en día, qué países están largando financiamiento, convocatorias, y ahí van a poder armar programas y proyectos concretos enfocados en la temática particular de esa convocatoria para buscar ser seleccionados, obviamente, y poder implementar así la acción climática. Y por otro lado, otra herramienta que está buena para poder acceder al financiamiento externo, cuando tienen, es hacer proyectos climáticos colectivos. Entonces, nosotros, por ejemplo, hicimos ya 63 planes de acción climática o un poco más. En estos planes, como les digo, ya tenemos detectadas las acciones de mitigación y de adaptación de los municipios. Entonces lo que hacemos es buscar temáticas que se repitan. Si les interesa a varios municipios y dispusieron que van a invertir en energía solar fotovoltaica, lo que hacemos es
armar un solo proyecto que involucre a 10 municipios que van a instalar energía solar fotovoltaica. Entonces así lo que estamos proponiendo va a tener un impacto muchísimo mayor en cuanto a reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, en cuanto a potencia instalada, en cuanto a cantidad de ciudadanos que se van a ver beneficiados con esto, ¿sí? Y ahí es cuando salimos a buscar financiamiento externo, pero con un proyecto colectivo muchísimo más atractivo que uno individual. Bueno, por otro lado, también detectar cuáles son los sectores de mayor interés de la ciudad y tratar de brindar acciones, proponer acciones que no conlleven mucho dinero, como lo pueden ser, por ejemplo, auditorías energéticas. Como les dije, la energía es uno de los sectores que mayor cantidad de gases de efecto invernadero liberan. Y bueno, lo primero que tenemos que intentar hacer es reducir el consumo de energía. Para esto una herramienta que es sumamente interesante es la de las auditorías energéticas, entendiendo un poco dónde están los mayores consumos de energía eléctrica, de agua, de gas, de la envolvente en inmueble, si pueden adquirir los instrumentos para identificar dónde están las pérdidas y después armar un plan de acción y obviamente capacitar a toda la gente del edificio. Este es un instrumento que nosotros estamos aplicando y en el cual se están enganchando muchísimos municipios, por eso no quería dejar de ponerlo. Bien, entonces yo les hablé ya de buscar financiamiento externo, pero ahora les voy a dar un ejemplo de cómo pueden usar financiamiento propio, financiamiento local, financiamiento de las ciudades. Entonces, las ciudades y los municipios tienen presupuesto. El tema es que tienen que buscar una herramienta, se tiene que buscar algún instrumento atractivo para que puedan usarlo y que realmente ellos puedan ver ese beneficio en temáticas que les interesa. Nosotros en ese sentido lo que hicimos fue desarrollar el fideicomiso RAMCC. Acá lo que buscamos es que los municipios que estén interesados en invertir de su propio dinero en una compra de tecnología que esté relacionada con el cambio climático, que formen parte de este fideicomiso. Esta herramienta es gestionada y administrada por los propios municipios, justamente por la transparencia, y acá lo que se busca es remover esas barreras financieras, técnicas y legales que se tienen a nivel ciudad. No se cuenta ni con las capacidades para que se pueda hacer un estudio técnico que realmente en el cual se entienda cuál es la mejor tecnología. Por ejemplo, nosotros ya hicimos 3 compras de luminarias LED enormes, en las cuales participaron muchísimos municipios. Un municipio o una ciudad de pocos habitantes, por lo general, va a comprar la luminaria LED que tiene en la ferretería de la esquina. Entonces no sabe si es la mejor luminaria que puede aplicar, no sabe si el precio está bien, no sabe la vida útil, no sabe cada qué distancia se tiene que instalar esa luz, a qué altura, ¿sí? Entonces no hay capacidad legal, no hay capacidad técnica, no hay capacidad legal, no saben después cómo mantenerlo en el tiempo para aprovechar la mayor eficiencia. Por eso es que desarrollamos el fideicomiso. Acá lo que hacemos es que los municipios definan una compra que quieren realizar, qué tecnología les interesa. En este caso están a full con la compra de luminarias LED. Les digo que ya hicimos 3 compras exitosas colectivas y ahora seguimos con electromovilidad, paneles solares fotovoltaicos. Entonces, fíjense, en vez de que un solo municipio compre X cantidad de luminarias, nosotros acá estamos reuniendo a 20 municipios, la cantidad de luminarias se fue a cientos de miles. Entonces, las empresas que licitan para poder vender el producto son empresas de primera calidad porque les interesa no solamente la cantidad de luminarias que van a vender, sino que también les es sumamente atractivo la cantidad de ciudades y de municipios diversos en los cuales van a entrar en mercado. Entonces, de repente, ciudades y municipios están accediendo a precios mucho menor por esta compra a gran escala y a la mejor tecnología que hay en mercado, ¿no? Así que bueno, esta es una herramienta sumamente interesante para la inversión a nivel local. Esto un poco cómo funciona, pero lo voy a pasar de última, después profundizamos afuera, pero me paso con el tiempo, si no. Bueno, acá me falta una pata antes de la articulación multiactor, como les digo, falta la revisión y actualización. Ya
hicimos nuestro plan de acción climática, hicimos toda la línea de base, ya sabemos la situación del municipio en cuanto a cómo afecta el cambio climático, qué tanto está aportando, dónde están las principales actividades que generan gases de efecto invernadero y a cómo nos está afectando en el municipio. Y planificamos las mejores políticas y acciones que, de acuerdo a la realidad del municipio. Ya lo validamos internacionalmente, ya comenzamos a implementar acciones. Entonces, cuando pasa un periodo de años, se recomiendan 2 años, vamos a volver a medir y a planificar y a ver, bueno, ¿y ahora cuánto estamos contaminando? Todas esas acciones y políticas que definimos, ¿cuál fue el progreso? ¿Cuáles quedaron obsoletas? ¿Cuáles sirvieron? ¿Por qué no sirvieron estas que habíamos definido? ¿Sí? Y hacer todo ese análisis de situación para volver a arrancar con este ciclo de mejora continua. Bueno, y para terminar entonces les voy a mostrar algunos ejemplos de acción multiactor, porque como les digo, este fenómeno nos compete a todos como humanidad. No solamente tienen que actuar la gestión pública desde los diferentes sectores, como les digo, que es desde lo que venimos hablando, sino que también necesitamos de la articulación público-privada. Para esto, por ejemplo, las empresas, como ya lo habían mencionado, no voy a entrar mucho más en detalle, pueden medir su huella de carbono organizacional o corporativa, que es muy parecido a lo que hacen los municipios o las ciudades. En primer lugar, tienen que medir cuánto están emitiendo. En segundo lugar, hacer un plan para reducir esas emisiones. Volver a medir, volver a hacer un plan y cuando no puedan reducir más por su proceso, entonces ahí buscar la compensación de sus emisiones de gases de efecto invernadero con alguna acción. ¿Sí? Pero no ir directamente a la compensación, que eso es algo que estoy viendo que desde ya se está haciendo en muchas empresas del sector privado. Lo primero, en realidad, que hay que hacer es buscar la inversión en medir, planificar, implementar. Medir, planificar, implementar. Y bueno, cuando ya veo que no puedo invertir más en esto debido a mi proceso productivo, entonces, bueno, ahí sí busquemos la compensación y la carbono neutralidad. Bueno, estos algunos estándares que tienen desde el sector privado para poder medir metodologías y herramientas para medir sus emisiones de gases de efecto invernadero. Tienen el GHG Protocol del WRI, la ISO 14064, que ahora se está actualizando, y tienen también los informes del IPCC. Antes habían hablado que se puede elegir uno o el otro. Yo lo que les propongo es que lo aborden de manera integral. Nosotros brindamos el servicio de huella carbono corporativa y tomamos los 3 estándares de manera integral. Finalmente también buscar la articulación, que mida la gestión pública y que mida el sector privado. Entonces cada uno sabe cuánto está emitiendo y está haciendo su propio plan de acción para abordar el cambio climático. Necesitamos también conectarlos, ¿no? Entonces acá lo que proponemos, por ejemplo, nosotros desde la red es brindamos el servicio de medición y de plan de reducción de huella de carbono corporativa y de compensación, pero el 25% del dinero que se invierte por parte de la empresa para adquirir ese servicio es reutilizado para implementar un proyecto de triple impacto, es decir, impacto social, económico y medioambiental en el municipio. De esta manera nos aseguramos que haya una articulación entre los referentes municipales y el sector privado para que puedan definir cuál es ese proyecto de triple impacto que van a llevar adelante y que puedan trabajar de manera mancomunada. Bien, otro instrumento es la generación de empleos verdes locales, que también no quiero adentrar mucho para no perder tiempo, pero es sumamente importante que puedan identificar a los emprendedores locales, porque hay un montón en todas las ciudades, en todos los municipios. Es necesario identificarlos, que también conozcan la potencialidad de su territorio para generar nuevos empleos verdes locales y que los fomenten, y que también armen ferias o los visibilicen y difundan su trabajo, porque son sumamente importantes en toda esta lucha contra el cambio climático. Bien, y finalmente, la articulación con la ciudadanía. Acá lo que les proponemos es que una vez que hagan su plan de acción climática, que lo presenten a los vecinos, a los ciudadanos, que les cuenten y visibilicen y difundan qué es lo que están haciendo desde la gestión pública, desde el sector privado, para abordar el cambio climático, y que se fijen cuáles son aquellas acciones de mitigación o de adaptación en las cuales lo pueden involucrar. Por ejemplo, en el armado de un voluntariado o
Un ejemplo que suelen elegir muchísimo los municipios es en la plantación de árboles. De esta forma les pueden comentar, pueden visibilizar y compartir con los vecinos qué es todo lo que están haciendo y lo que proponen desde la ciudad y desde el sector privado para abordar el cambio climático y hacerlos parte e involucrarlos. Pero no solamente desde, bueno, el árbol nos brinda oxígeno y absorbe dióxido de carbono de la atmósfera, sino que contarles un poco más. Nosotros, por ejemplo, tenemos la amenaza de fuertes vientos y de inundación. El árbol nos ayuda a absorber esa inundación, nos ayuda a actuar como cortina forestal para los vientos, porque les aseguro que yo fui parte de varios de estos voluntariados de la implementación en municipios y los vecinos están al tanto, saben de esto, pero no saben todo lo que se está haciendo y todo lo que se está proponiendo y quieren ser parte. Entonces es necesario generar estos espacios y estas jornadas para fomentar justamente este trabajo articulado y colaborativo para combatir al cambio climático. Bueno, con esto finalizo. Muchas gracias a todos. Aplausos para despedir a Valentina de Marco. Muchísimas gracias. Y ahora sí, tramo final del encuentro de hoy. Vamos a escuchar a Patricia Himschott, doctora en Ciencias Biológicas, consultora senior en Sostenibilidad y Gestión Ambiental, experta en Cambio Climático, Políticas Ambientales y Desarrollo de Capacidades, gerente de Cambio Climático en el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Patricia, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, en principio muchas gracias por invitarme, un gusto estar en este congreso y dado que soy la última y supongo que ustedes ya están muy cansados, voy a tratar de ser lo más breve posible. Me parece que está muy bien donde caí, porque yo vengo a mostrarles un ejemplo de lo que es la gestión pública del cambio climático. Pertenezco a la Ciudad de Buenos Aires, entonces gran parte de lo que presentó Valentina, nosotros ya lo hicimos y lo hicimos de una manera que por ahora resultó bastante eficiente. No estoy viendo mi presentación, ¿sí? No veo nada. Perdón. Bueno, en principio, déjenme ver. No, está, todos nos vamos para atrás. Bien, en principio les quiero mostrar esto, todos saben, vivimos acá, pero quería marcarles una gran diferencia con lo que estuvo presentando Valentina. Valentina hablaba de municipios, de ciudades pequeñas. Yo vengo de una ciudad que tiene 3 millones de habitantes, y todos vivimos en esta ciudad, que recibe diariamente 3 millones más de habitantes, es decir, son 6 millones de personas que hacen uso de la ciudad de Buenos Aires, en la cual tenemos un montón de desafíos y un montón de problemáticas y la gestión es bastante compleja. Y ya vamos a ver, y eso es lo que quiero charlar con ustedes. Pero también les quiero mostrar, por ejemplo, que tenemos bastantes problemas con la cantidad de residuos que generamos en esta ciudad. Generamos 6.700 toneladas de residuos por día, que es un montón. Tenemos problemas con el espacio verde que tenemos en esta ciudad. Tenemos 6,2 metros de espacio verde por habitante, que es mucho menos de lo que pide la Organización Mundial de la Salud. Así que acá tenemos un montón de problemas y realmente gestionar es muy complicado. Pero todo se puede. Otra cosa importante, somos parte del área metropolitana. Otro problema. 15 millones de habitantes, municipios de distinto color político, con distintas necesidades, con los cuales tenemos que trabajar en conjunto. Entonces, qué feo que se ve, pero bueno, se los voy traduciendo. ¿Cuáles son los desafíos y oportunidades que tiene la Ciudad de Buenos Aires? Bien, como dijo Valentina, nosotros funcionamos en un montón de niveles. No es que somos una ciudad y ahí estamos parados. Nosotros tenemos que articular, primero desde el nivel interno, que es bien complejo. Si ustedes miran el organigrama de la Ciudad de Buenos Aires, es insoportable. Tiene 444 dependencias. Cada una se ocupa de algo y muchas se ocupan de pedazos de un problema, sobre todo en lo ambiental. Lo ambiental tiene esa característica. No hay un problema ambiental que lo pueda manejar un área única. En general son pedacitos que manejamos cada uno y que con esos conformamos la gestión, por ejemplo, de los espacios verdes o del arbolado de la ciudad.
porque hay áreas que manejan el arbolado, pero después estamos nosotros, cambio climático, que vamos y le decimos, no, pero ¿sabés qué pasa? Esto tendría que ser de otra manera porque lo que se viene, y después viene otra área que es la que se ocupa del mantenimiento, y le dice, no, pero ¿sabés qué? Acá hay una empresa. Entonces, la realidad es que yo por acá escuché mucho la palabra integración, y hay algo que nosotros tenemos como gran problema interno en el gobierno de la ciudad, es eso, integrar las ideas, las políticas, las acciones, y fundamental articular entre todas estas áreas que ya les digo, tienen pedazos de problemas generalmente. Y además las áreas tienen agendas propias. Yo no puedo ir a decirle a transporte, ¿sabes qué? Hay un problema, vos generás muchas emisiones de gases en la ciudad, así que tenés que hacer algo, reducime, generame toda la ciudad, sacame el auto de la ciudad. Es decir, no, mi agenda es otra. Entonces, generalmente lo que nos pasa a la gente que estamos en cambio climático es que nos sentamos con otra área y nos dice, no, mi agenda no involucra la tuya. Entonces hay que hacer un trabajo increíble para que la agenda de ellos tengan un poquito la visión del cambio climático. Y después hay otra cuestión, que son las prioridades de la gestión, ya sea por momentos políticos, y eso lo sabrán todos. Bueno, si estamos en un determinado momento, se priorizan determinadas cosas y no otras, o por momentos históricos. Apareció la pandemia y todo lo que nosotros en ese momento tuvimos que hacer el plan de acción climática que mencionó Valentina y ahora les voy a mostrar, lo tuvimos que hacer en medio de la pandemia, cuando todos los recursos de la ciudad estaban en el área de salud. Bueno, eso es otro problema interno. Después nos vamos a un nivel un poquito más arriba, que es el metropolitano o local, que es esta interacción que tenemos, por ejemplo, la ciudad, porque hay algo interesante, la ciudad de Buenos Aires es una ciudad, pero es una provincia. También hay que entender eso. Entonces tiene derechos y obligaciones diferenciados. Por momentos nos conviene ser ciudad, por momentos nos conviene ser provincia. Entonces, en esa área metropolitana empezamos a funcionar con el nivel local y a tener relación con los municipios que mencionó Valentina. ¿Y cuáles son los temas en los cuales nosotros tenemos que interaccionar? Que muchas veces no interaccionamos, ojo, porque no es tan fácil como parece. Bueno, uno es el transporte. Las cosas no entran y no pasan solo adentro de la ciudad de Buenos Aires. Entran, salen, van, tienen la cabecera allá, etc. Lo otro tiene que ver con las áreas verdes. Nosotros podemos generar una ciudad toda verde, divina, y alrededor tenemos toda una ciudad horrible, asfaltada, todos municipios. Y bueno, ¿qué pasa con eso? Entonces, ahí hay que planificar cosas en conjunto. Las áreas verdes que continúan entre municipios, los biocorredores. Quiero trabajar en biocorredores, necesito funcionar con el municipio de al lado. No puedo hacer un biocorredor que el insecto diga, bueno, este es mi límite, de la General Paz no paso, vivo yo acá adentro. ¿Está? El otro tema es el agua. El agua es otro recurso compartido. Nosotros tenemos 3 cosas importantes en la ciudad. Uno es el Río de la Plata, compartimos con todos los municipios costeros. Otro es el riachuelo, ya sabemos de qué se trata. Y el tercero son todos los arroyos que entran a la ciudad, que no vemos ninguno, pero que están todos por abajo, que son como 5, y que vienen con todo lo que tiran arriba las otras áreas, los otros municipios. Y por último tenemos el tema de la disposición de residuos. Recuerden que en la Ciudad de Buenos Aires no se pueden disponer residuos. Entonces nosotros necesitamos irnos afuera a tirarlos. Entonces tenemos que llevarnos bien con nuestros vecinos o por lo menos negociar para que esto ocurra. Yendo al nivel nacional, tenemos 3 lugares de base, tendremos muchos más, estos son ejemplos. Uno, el agua, AISA. AISA es la que nos provee el agua, es decir, nosotros no tenemos capacidad de manejar el agua en la Ciudad de Buenos Aires, ni el saneamiento. Eso es algo que tiene un nivel nacional y que es una empresa público-privada. Segundo tema, ACUMAR. ¿Queremos resolver el riachuelo? Tenemos que conciliar con Nación y con la provincia. Tercer punto clave, increíble, la energía. ¿Por qué? Porque, bien como dijo Valentina, nosotros tenemos un inventario de gases de efecto invernadero donde medimos cuántas emisiones produce la Ciudad de Buenos Aires. El 58% de las emisiones de la Ciudad de Buenos Aires provienen del uso, generación y consumo de energía en la ciudad, es decir, todo lo que sea llegada de energía, consumo, etc. Y eso no lo manejamos nosotros. Entonces, si nosotros queremos reducir
la cantidad de emisiones que genera la Ciudad de Buenos Aires en tema energía, dependemos que la matriz energética la cambie la nación, que la haga más renovable la nación. Entonces, ahí tenemos una limitación increíble. No es tan que, bueno, voy, y yo ya sé que quien más produce emisiones en la Ciudad de Buenos Aires es lo residencial. Somos nosotros, los seres humanos en nuestras casas, ya lo sé. Pero no puedo hacer nada. Puedo hacer un montón de cosas y que la gente reduzca su consumo, hacer eficiencia energética, etcétera, pero lo primero que tengo que hacer es cambiar esa matriz energética que tiene un 8% de energía renovable, creo que ahora tiene un 12%. Si no reduzco eso, va a ser muy difícil que lo que yo reduzca realmente tenga peso. Y por último, el nivel internacional. Valentina presentó algo, pero nosotros formamos parte de varias redes internacionales. Una es la que mostró ella, el Global Compact, otra es ICLEI, que son siglas, otra es C40. Por pertenecer a esas redes de ciudades grandes, no es como la red de municipios de cambio climático, acá hay ciudades, acá está París, Tokio, es decir, ciudades importantes que, como ustedes saben, y bien lo dijo Valentina también, las ciudades son las que están aportando más al cambio climático. Entonces, desde ahí hay que empezar a pensar estrategias más interesantes de lo que estamos haciendo. Por eso ahora en las COP, en las convenciones de cambio climático, las ciudades tenemos un poco más de peso. Y por estar en esas redes internacionales, que son muy buenas, con las cuales aprendemos un montón y hacemos intercambio, también tenemos compromisos. Uno de los compromisos que nosotros tuvimos y que lo firmamos en el año 2017 era que íbamos a hacer nuestro plan de acción climática que presentó Valentina, que lo íbamos a hacer con algo parecido a lo que ella hizo, pero con reglas de organismos internacionales. Así que ahí lo primero que quiero que vean es, esto lo muestro para que vean que hay desafíos y hay oportunidades también, ¿no? Pero cuán dificultosa es la gestión en un lugar como la Ciudad de Buenos Aires. Estas cosas también pasan en las provincias, por ejemplo. Es decir, la escala local es genial, a mí me encanta y me parece que es ahí donde hay que actuar, pero esto, que es como una escala intermedia o las provincias, se complejiza mucho más, pero también hay más para hacer. Esperen que ahora no sé si voy para adelante o para atrás porque no veo nada. Bien. Entonces, ¿cuáles son los dos primeros impactos importantes? Recuerden que yo soy gerente de cambio climático y les estoy hablando de cambio climático. Entonces, y que queremos hacer un plan de acción climática porque tenemos un compromiso con las redes internacionales y, bueno, con el mundo, obviamente. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que saber es cuáles son los principales impactos que tiene la ciudad, además del inventario, todo eso que nosotros lo hacemos, no tenemos problema. Pero, en principio, tenemos que determinar cuáles son los principales impactos del cambio climático en la ciudad. ¿Por qué yo hablo de esto? Porque también muchas veces cuando hablamos de cambio climático la gente está y yo también estoy muy preocupada en reducir emisiones, y todos queremos mitigar las emisiones, pero la realidad es que si mañana todo el planeta se para y deja de producir y no hay ninguna emisión más, los efectos del cambio climático se van a seguir sintiendo y no sabemos si por 20, 100, 500 años. Entonces, está bárbaro que todos hagamos muchos esfuerzos para mitigar, está genial, pero el mundo tiene que tener el foco puesto en que tenemos que empezar a adaptarnos. Es ahí el punto. Y sobre todo los países y las ciudades y los municipios y lo que sea que sufren las consecuencias más que otros. Entonces creo que mi corazón está en la adaptación. También se me nota, perdónenme, pero mi corazón está en la adaptación. Entonces, para mí esto es fundamental. La Ciudad de Buenos Aires tiene dos impactos importantes, que todos lo vivimos. Uno son las olas de calor, que cada vez van a ser más frecuentes. Nosotros hicimos todos los análisis, sabemos cómo vienen, qué va a pasar en el 2030, en el 2060, en el 2100, y esto viene mal, pésimo. Y lo mismo pasa con las inundaciones. La cantidad de agua que cae, antes caía una cantidad de agua en la Ciudad de Buenos Aires por año, ahora cae en un día esa misma cantidad de agua. Así que imaginen lo que vendrá. ¿Por qué es interesante esto? Y ahora vamos a ver. Primero, la Ciudad de Buenos Aires por ahora no tuvo un evento climático extremo que digas, ¡guau! Me muero.
porque no lo tuvimos, no tuvimos la inundación de La Plata, no tuvimos la ola de calor de París que se murieron no sé cuántos, no lo tuvimos. Y por lo que yo veo y estudio y mis años de experiencia, hasta tanto no pasa algo así, nadie toma real conciencia o pone en agenda la prioridad del cambio climático en la agenda pública. Es mentira, no existe. Fíjense, piensen, ¿qué ciudad podemos hacer cosas, planes de acción climática, todo? Pero no hacemos verdaderas obras, verdaderas cosas. Y les voy a dar un ejemplo concreto de eso. Esto es el huracán Irene en Nueva York. Nueva York nunca le había llegado un huracán, no tenía ningún problema, no pasaba nada. Le llegó el huracán, le destruyó todo, los subtes, todo. ¿Qué hicieron? Fueron y actuaron. Hicieron esto, que es el East Side Coastal Resilient Project, que es alucinante. Es decir, ellos saben que el agua les va a entrar por acá, esta es la punta de Manhattan Sur. Saben que el agua les entró por ahí, que les va a entrar por ahí. Entonces, hacen este proyecto que lo que generan es una esponja natural. Generan toda una zona buffer verde que si el agua sube y entra, queda retenida acá. De hecho, esta cosa de básquet o no sé qué es, una cancha de básquet o algo así, se transforma en una laguna. Entonces, este es un pedacito, esto abarca toda la costa sur de Nueva York. Entonces, ahí es donde uno ve que empiezan a hacer algo las ciudades, los países o quien sea. Lamentablemente, nosotros no hemos tenido eso todavía y por eso, tal vez, no se encuentra el tema del cambio climático en el lugar que a mí me gustaría que esté. Pero bueno, creo que más tarde o más temprano lo vamos a sufrir todos, así que va a llegar y van a empezar a ocurrir cosas. Sin embargo, como ya les dije, y está bueno el ejemplo concreto, nosotros hicimos un plan de acción climática para que Buenos Aires sea carbono neutral, es decir, que no genere emisiones de gases de efecto invernadero al 2050 y además se convierta en una ciudad resiliente e inclusiva. Ese es otro punto interesante. Los planes de acciones climáticas muchas veces no contemplan a todos, contemplan a algunos. Y acá hay que contemplar a todos porque acá hay mucha población vulnerable y la población vulnerable es la que más sufre. Entonces, bueno, este es nuestro plan, ahí hay un link, lo pueden encontrar y leer. Nos costó sangre, sudor y lágrimas en plena pandemia, pero lo logramos. Rápido, para que lo vean como ejemplo, de esto se trata nuestro plan. Nosotros hicimos algo parecido, no exacto que lo que presentó Valentina, pero algo de ese estilo, y encontramos que la Ciudad de Buenos Aires en el 2020, cuando lo estábamos haciendo, tenía 400 acciones que tenían algo que ver con el cambio climático, que no las sabía nadie en las áreas, ni nosotros mismos, ni el área de cambio climático lo sabía. Entonces, lo primero que hicimos fue ver esas 400 acciones, fuimos priorizando mediante mecanismos y métodos estándares internacionales que existen para ver a qué le doy, cuáles son de esas 400 acciones las prioritarias que me van a permitir llegar a una ciudad carbono neutral, resiliente e inclusiva, y encontramos 24, que son estas que están acá. Hay de todo. Hay acciones para que la ciudad esté preparada para el cambio climático. Entonces ahí pueden ver, por ejemplo, grandes obras para menor riesgo y ahí están incluidas todas las obras hidráulicas de la ciudad. Les doy así ejemplo. La naturaleza como solución, todo lo que tiene que ver con soluciones basadas en naturaleza, infraestructura verde, todo eso absorbe agua, reduce temperatura. Eso es por donde uno tiene que ir cuando quiere adaptarse al cambio climático. Después tiene cuestiones de ciudades inclusivas, porque nuestro plan tenía que ser inclusivo, entonces tiene que ver con la urbanización de los barrios vulnerables, etcétera. Después, por ejemplo, Vecinos Más Preparados es un programa que llevamos nosotros, que vamos hacia los adultos mayores, que son los que más sufren el cambio climático, entonces capacitamos, seguimos, prevenimos, etcétera. Ciudad innovadora y bajo en carbono, ahí están todas las acciones que tienen que ver con edificios más eficientes, transporte público, metrobús, etcétera, y donde ustedes como sector privado pueden tener más participación. Y después está la de ciudad cercana, que es toda esta de las calles de encuentro, que en realidad con la pandemia aparecieron cosas que ni nos imaginábamos y que ahora la estamos manteniendo y que está bueno, que es esas ciudades, que es esas calles que se cierran, etcétera, y que desde algún lugar desincentivan el uso del auto, que es una de las cosas que tenemos que hacer en la Ciudad de Buenos Aires, las ciclovías y todo eso. Perdón,
pero no los quiero retener. Quiero tratar de ir lo más rápido posible porque sé lo aburridos que ya deben estar. O no, ojalá que no. Pero bueno, estos son nuestras metas. Ella mencionó que tenemos 24 acciones nosotros, prioritarias. No quiere decir que no haya otras, pero son las prioritarias. Y para esas 24 acciones generamos metas específicas. Porque uno tiene un plan de acción y dice, bueno, ¿y cómo llego a esto? Nosotros tenemos 2 horizontes de tiempo, 2030, 2050. Mediano plazo, largo plazo. Y tenemos 2025, pero bueno, que acá no lo pusimos. Y lo que tenemos es distintas metas para las distintas acciones. Entonces, ¿qué hacemos? En cuanto terminamos nuestro plan de acción climática, generamos una serie de 300 indicadores para seguir estas acciones. Y con esos 300 indicadores nosotros los seguimos anualmente. Y el plan nosotros lo modificamos anualmente y lo volvemos a realizar con toda esta energía y todo este desgaste que nos produce hacer un plan como este, cada 5 años. Bien, ya tenemos el plan, estamos trabajando en eso. También tenemos herramientas, además del plan, tenemos otras herramientas como en la gestión pública. Uno tiene que ver con que estamos generando redes. En el gobierno de la ciudad estamos haciendo muchas redes porque sabemos que esa es la forma, ustedes también lo saben. Las redes, hoy por hoy, es el mundo de las redes y hacia allí vamos, y este es el futuro. Y yo hasta creo que en un futuro tendremos un gobierno de redes, otro tipo de cosas. Pero bueno, es por ahí por donde pasa la cosa. Entonces ya tenemos 2 redes armadas, una de economía circular y otra de movilidad sustentable, donde participan las empresas y las ONGs. Y estamos en el área de cambio climático, que es lo que les quiero mostrar al final y ya, porque me parece que eso les interesa a ustedes, propusimos armar un grupo consultivo de empresas. Es decir, nosotros queremos que haya un grupo en el gobierno que esté avalado por una ley, por una normativa, que forme parte y que juntos, y ahora vamos a ver lo que vamos a hacer, planifiquemos y nos ayuden a aumentar nuestra ambición climática. Nos ayuden a ir más rápido en este tema de ser carbonos neutrales. Nosotros trabajamos con la gente, por un lado, tenemos una ley de cambio climático donde ahí nos abre la puerta para trabajar con la academia y con las ONGs, esa ley, así que eso lo tenemos cubierto. Tenemos otra ley que se llama Foro de Lucha de Cambio Climático, que es donde vamos con la ciudadanía y todos los años discutimos, invitamos a la gente y la gente opina, el ciudadano común, pero no teníamos nada armado con las empresas. Entonces, hace como 3 años que estamos con este temita y ahora lo logramos y en 2 meses o en un mes los vamos a convocar a muchas empresas para discutir esto. Queremos analizar bien quiénes van a... No queremos que sea un grupo consultivo de 500 empresas, no, necesitamos un grupo consultivo con empresas líderes, con determinadas especialidades para empezar a generar un movimiento de empresas en cambio climático. Bueno, otra normativa interesante que acaba de salir, salió hace mucho, pero ahora se incorporaron más, tenemos, por ejemplo, todo el tema de los vehículos eléctricos, es decir, tenemos herramientas que le damos incentivos para el cambio climático. La gente que se compra un vehículo eléctrico no paga la patente, creo. Y ahora incluyeron a las motos y a las bicicletas, creo. Así que está bueno. Después tenemos herramientas financieras que nos pueden ayudar. Se está trabajando en bonos y créditos verdes con el Banco Ciudad. Entonces, yo les voy a decir algo, pero yo soy bióloga, no entiendo nada de La Plata, pero creo que les están manejando créditos de tasa cero para las empresas, no sé, vayan, averigüen porque parece que va a estar bueno, pero no me pidan especificaciones. Y por último tenemos la herramienta de la ciencia y la tecnología, que la realidad es que, por lo menos desde mi área, nosotros hacemos un montón de convenios con determinados institutos de investigación o universidades para hacer trabajos específicos, porque yo vengo de la ciencia, entonces para mí hacer gestión sin ciencia no existe y la necesito. Y los chicos que trabajan en mi equipo también todos vienen de la ciencia, así que por suerte somos unos científicos medio fanáticos y siempre metemos algo de un proyecto científico en el equipo. De hecho, por ejemplo, ahora acabamos de firmar un convenio
que desde hace 20 años quería firmar la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, que es la que provee las imágenes satelitales para hacer estudios con imágenes satelitales, y no lo lograron, no lo lograba la ciudad, lo logramos. Con eso vamos a tener la posibilidad de tener imágenes satelitales para hacer análisis de todo tipo. Así que ese tipo de cosas son fundamentales para hacer gestión. Bueno, y por último les comento esto, se me fue la foto, del grupo consultivo. Y se los comento rápido porque tal vez ustedes van a ser convocados o puede ser que tengan ideas para aportarnos. Queremos establecer ese grupo con empresas y o cámaras con el objetivo de aumentar la ambición climática, que esto que propusimos se acelere. Y este grupo va a coordinar iniciativas y estrategias de mitigación y adaptación y generando este espacio de diálogo. Entendemos que tenemos que trabajar juntos para darles a lo privado oportunidades de funcionar dentro de lo público, de los proyectos públicos. Bueno, eso es lo que vamos a tratar de hacer con este grupo. Bueno, el grupo, ok, ya lo puse, se repitió y hay antecedentes. Nosotros ya tuvimos 3 reuniones con las empresas sobre este tema y de esas reuniones salió que íbamos a armar este grupo consultivo. Fue un acuerdo común con ustedes, digamos. Y vamos a tratar de discutir, de armar indicadores y metas conjuntas, vamos a definir líneas de acción, vamos a proponer normativa y vamos a canalizar propuestas del sector privado al gobierno de la ciudad y la inversa también. ¿Okay? Es decir, vamos a acercar las partes para que esto ocurra con mayor fluidez. Y nuestra propuesta es, no sé, para si algunos lo conocen, el señor es Paul Polman, fue el CEO de Unilever durante muchos años y es un gran luchador del desarrollo sostenible. Él creo que participaba o era uno de los que más trabajaba en el Centro de Desarrollo Sostenible del mundo. Es un personaje súper interesante que tuve la oportunidad de conocer. Bueno, yo quiero esa gente en este grupo. Es decir, no digo que va a venir Paul Polman al grupo, obviamente, pero lo que sí nos dimos cuenta es que nosotros los técnicos, ustedes desde las empresas, todos entendemos mucho, todos tenemos buenas intenciones, pero acá tienen que estar las autoridades del gobierno y los CEO discutiendo porque si no, no vamos a llegar a mucho. Entonces, la idea es involucrar a los CEO y ya vamos a ver cómo. En principio, creemos que vamos a tener una reunión con Horacio Rodríguez Larreta y los CEO. En paralelo, nosotros trabajando como grupos técnicos para armar todo lo que se necesita en ese grupo. Queremos trabajar en conjunto no solo con el área de cambio climático, porque no sirve de nada, acá va a tener que estar transporte, van a tener que estar todos los que estén involucrados. Queremos crear oportunidades de negocios verdes, que ustedes nos digan, porque ustedes saben de negocios, nosotros no. Entonces, crear oportunidades para ustedes y que la ciudad las lleve adelante. Y queremos promover intercambios con el sector científico y tecnológico para promover la innovación. También lo mismo, que esta mesa sirva para que venga gente del sector y que ustedes le digan, ¿sabes qué? Por acá tiene que venir la investigación, porque necesitamos esto para absorber dióxido de carbono. No sé, ustedes lo saben mejor que yo. Bueno, creo igual que esta es la última. No sé qué me pasa, que no puedo. ¿Sí, no? Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Dudas, preguntas, a disposición. Muy bien, Espero Patricia. que les haya servido como un ejemplo de... Ahí está. Un fuerte aplauso, te despedimos y será hasta la próxima. Y gracias por tu aporte.